Hola, somos Tina y Dari y este es nuestro podcast ¿Qué mamá? Desde que nos convertimos en mamás hemos estado tratando de descifrar nuestro propio camino en esta transición de mujer a madre. Tratando de unir las piezas de quienes éramos antes con las que somos ahora siendo madres y lo que quisiéramos ser en un futuro. Y eso es lo que hacemos en este podcast. Hablamos de todo lo que nos ha servido, lo que no y lo que todavía no hemos intentado. Por ejemplo, Dari, ¿alguna vez te ha pasado por la mente, oye, ojalá hoy no me pregunten a qué me dedico? Obvio, súper frustrante. O ¿cómo puedo tener tiempo para mí sin sentirme culpable? O háblame de las 1000 opciones, lactancia materna o fórmula o un mix. ¿Y las finanzas juntas o separadas? Y en cuanto a la vida en pareja, agendar un date night me parece cero sexy. Pero qué necesario hacerlo. Todas esas preguntas las vamos a responder de la mano de expertos y mujeres auténticas para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y tomes la que funcione para ti. Bienvenidas a ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Es presentado por With Laser, personalízalo. Grow Coffee and Cowork. Wasfa, Laundry and Dry Cleaning Service. Hello, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué mamá? Hoy tenemos aquí a Ariana Torres de Ari Psico Inspira. Estamos súper emocionadas por este episodio porque, bueno, realmente fue, yo creo que el universo que nos trajo una a la otra. Ari tocó nuestra puerta a través de nuestra comunidad virtual en Instagram, nos envió un DM que quería conectar y nosotras rápidamente al ver su perfil y ver todos los conocimientos que tiene para ofrecer, no dudamos ni por un segundo invitarla a esta plataforma a que compartiera con nuestras mamacitas de Qué Mamá y mujeres de esta comunidad, porque sabemos lo valioso que es. Ari, para que sepan un poquito, yo no voy a hablar mucho de ella porque yo le voy a dar chance a ella que se presente. Me parece. Sí, porque aquí me puedo quedar horas, pero Ari es psicóloga, coach y mamá de 2 niños. Su especialidad radica en todo lo que es la sexualidad integral infantil y adolescente. Yo sé que este tema para muchos puede tocar una tecla de incomodidad, ¿ok? Los hace entrar en una zona un poco incómoda y por esa misma incomodidad hay muchos que tendemos a evadir el tema por completo. Y ahí es donde entra Ari y sus asesorías, porque ella nos va a dar las herramientas para que abordemos el tema de la sexualidad de una forma adecuada, usando el lenguaje adecuado, en los momentos adecuados, con nuestros hijos, porque esto es un tema que, señores, no podemos evadir, no podemos de verdad ignorar, es un tema real, es un tema fisiológico, o sea, tipo, y aparte que yo siento que es un tema que uno habla de la sexualidad y automáticamente piensa en el sexo, o sea, tipo, y Ari nos ha hecho entender con su contenido que es un tema mucho más amplio. Y tanto así que a Dari y a mí nos costó demasiado escoger las preguntas que le íbamos a hacer a esta mujer, porque mientras más nos íbamos educando solo con su cuenta y el contenido que ella ofrece, nos dimos cuenta que hay demasiada tela por cortar, hay demasiado campo que abarcar, desde lo que vendría siendo la higiene, desde el autoestima y el papel que tiene dentro de la sexualidad. Entonces, va más allá de los abusos sexuales, que obviamente yo creo que es el tema que como padres más nos aterroriza y más lo que quizás ligamos con el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, without further ado, no quiero de verdad extenderme más. Quiero darte la bienvenida, mi Ari. La tenemos aquí online porque, bueno, Ari vive en Orlando, ¿correcto? ¿Orlando en o...? Tampit, al lado de Tampa. Tampit, Tampa. ok, yo sabía que era el norte. Y bueno, no nos acompañó en persona hoy, pero gracias a Dios tenemos la tecnología. Esta es nuestra segunda entrevista virtual, Ari. Así que, bueno, gracias, bienvenidas a nuestro stage, porque a mí me encanta que el programa que usamos dice que este es nuestro stage. Ya ahí Sí. yo me pongo modo performance, pero bienvenida. Es increíble todo lo que hacen, gracias, de verdad, gracias por toqué su puerta y ustedes me la abrieron y eso a mí
me llena el corazón, me hace sentir bienvenida y entonces les agradezco mucho, porque yo solamente tengo un año acá viviendo en Estados Unidos y encontrar latinas que sean amables y que me puedan acompañar también a mí, ¿no? En este como transitoriedad, la neta está padrísimo. La neta palabra mexicana, ¿verdad? Bueno. Ay, no, me encanta, la neta, me encanta. A mí se me pegan los acentos. A mí también. A mí se me pegan los acentos, pero el mexicano es uno de los que creo que me ha costado que se me pegue más, igual que el argentino. ¿Qué? Pero a veces yo estoy hablando con alguien, no sé, colombiano y o sea, me vuelvo colombiana. Es impresionante. No, y aparte, el Sí, acento sí. mexicano es mi favorito, Ari. Órale. Es mi favorito. Bueno, es que yo no escucho el acento, ¿verdad? Porque yo lo hablo, entonces no escucho la diferencia. Es Claro. chistoso, sí. Claro. Bueno, Ari, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién Claro es que sí. Ariana y por qué decidiste tomar este approach de la psicología en la sexualidad integral infantil? Mira, la verdad me encanta esa pregunta. Yo soy psicóloga y me dedico a la terapia para adultos. O sea, realmente ese es como este tronco que me construye como árbol. Mi tronco es la terapia para adultos, me fascina. Pero en este caminar de dar terapia por estos años, también trabajé en colegios y estuve muy cercana a familias. Tuve en alguna ocasión, fueron 600 alumnos, 12 maestros y muchísimas familias, ¿no? Entonces, estar tan cercana a las familias me hizo darme cuenta de las necesidades que se tienen, ¿no? Y muchas de las historias que de repente escuchaba o de los acompañamientos que daba con los niños tenían que ver con la historia de la familia y tenían que ver con la historia de los adultos de la familia. Entonces, por eso mi camino se fue como hacia los adultos, la terapia para adultos, porque creo que si acompañamos a los adultos a que acompañen a su vez a los niños y a las niñas y a los adolescentes, pues hacemos un cambio real, ¿no? También trabajando en terapia, por ejemplo, en algunos centros de terapia familiar, trabajaba yo con los adolescentes y también daba seguimiento a las mamás y a los papás. Entonces, esa interacción me encantó. Creo que bajar de los adultos a la información de los niños es una clave para hacer un cambio real, ¿sí? Porque si yo le doy la información solamente al niño, lo que me pasaba viendo en las escuelas, y el niño llega a su casa y les dan completamente otra información, entonces ya se perdió realmente la educación, porque el niño va a escuchar mucho más lo que en casa se le dice, y qué bueno. Pero en algunas ocasiones podemos notar y percibir que la educación en casa a veces está empobrecida o hay situaciones personales, familiares que no permiten a los papás guiar a los niños. Y entonces aquí es como una dificultad. Por eso, viendo esta gran necesidad, viendo el aumento de la violencia sexual hacia los niños, viendo las dificultades que los adultos tienen por una falta de educación sexual, integral y real, pues mi mente empezó como a explotar en eso y dije, no, yo soy bien intensa, la verdad. Y cuando descubrí este tema, me metí de lleno a mega estudiar, a certificarme, a buscar diplomados, Entonces, es por eso que ahora que también pues soy mamá de un niño de 10 años y de otro niño de 2, mis ganas de acompañarlos y que se sientan acompañados en toda en toda esta vida, ¿no? Es mi pasión, la verdad. Entonces, pues por eso estoy acá. Me encanta, Ari. Y oye, ¿sabes qué nos llamó mucho la atención a ti, Naomi? ¿Cuál es el gran diferenciador de la sexualidad integral? ¿Y por qué? Bueno, ya nos contaste un poco por qué es tan importante que los padres lo entiendan y por eso te estás dedicando a educarlos. Pero ¿cuál es la diferenciación entre sexualidad integral y sexualidad en general? La tradicional, por así Exacto. decirlo. Sí, creo que nosotros nos podemos dar cuenta cuando revisamos un poquito nuestra historia. Si revisamos un poquito cómo nosotros fuimos educadas, no sé, por lo menos yo hablo de esta sexualidad que me dijeron en primaria cuando empezaron a hablar de la parte biológica, porque recordemos que la sexualidad es, como ustedes decían, es muy amplia y abarca toda la trascendencia del humano, desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte. Entonces, si abarca y la sexualidad atraviesa todo lo que es un ser humano,
podemos entender que todo el tiempo estamos aprendiendo sobre sexualidad. Entonces, no sé ustedes cómo recuerden, pero por ejemplo a mí en la primaria me educaban como con la historia solamente biológica, puramente la vaca o el becerro, ni siquiera hablaban de humanos como para no hacerlo incómodo, y entonces ya de repente ahí mencionaban las partes íntimas de los hombres y las mujeres, como que, y todos los niños le hacían y no tocábamos mucho más el tema, ¿no? Y llegábamos a casa y pues mamá y papá nos explicaban como a su forma, si nos explicaron. Y entonces nos lanzaron al ruedo, ¿no? Empieza la adolescencia, empiezan inquietudes y no sabemos poner límites a los demás, pero no, sí sabes, empieza a ser como, entonces, ¿qué podemos decir? La sexualidad siempre se educa. Es imposible no educar en sexualidad. Toda la vida estamos educando. Con las canciones que les ponemos a nuestros hijos, el trato que les tenemos en nuestros hijos, lo que ven que decimos de nuestro propio cuerpo, de, ay, ya estoy otra vez bien gorda, ay, es que esta blusa ya no me queda, es que yo me veo mal. Los niños están escuchando como, no sé, desarrollarse con su propio cuerpo. Entonces, hay dos tipos de educación sexual, la que es consciente y la que es inconsciente. La que es inconsciente es las canciones que escuchamos, ¿no? Esta parte de la degradación, como del poco cuidado hacia las mujeres en algunas de las canciones, el maltrato a la mujer, todo eso es educación sexual. Y por otro lado está la educación sexual integral, que esta es un estudio donde vamos revisando cuál es la madurez psicológica, social y emocional del niño para irlo acompañando en cada etapa precisamente. No, la educación sexual integral, por ejemplo, no violenta como el desarrollo de los niños. Yo creo que uno de los miedos que más veo con los papás es es que siento que si le doy información, yo le voy a dar como el permiso de que haga cosas o de que vea cosas. No quiero ser esa puerta de corromper su mente. Y yo les digo, bueno, es que realmente si nos preparamos en educación sexual integral, vamos a entender cuándo y cómo. Entonces, no sé ¿Cuándo? si alcanzo como a contestar la pregunta claramente. 100%. ¿Tú tienes dudas? O sea, no, yo siento que respondiste varias cositas que tenemos en mente. Es importante rescatar, y aquí uso la palabra de mi socia, el tema de que la educación sexual integral nos da las bases para saber cuándo. Y el cuándo, ahora viene una pregunta más específica, Ari. ¿El cuándo se define de acuerdo a la edad del niño o de acuerdo a la etapa? De acuerdo, porque sabes que, por ejemplo, hay niñas que se desarrollan, y yo hablo de las niñas porque de verdad no sé nada de los hombres. Y bueno, Dios me ha dado 2 hijas, pero y gracias a Dios eso es lo que sé. Pero para darte un ejemplo, a los 10 años hay niñas que se desarrollan, mientras hay niñas, como fue mi caso, que se desarrollan a los 15. Entonces, obviamente, mi pregunta es, ¿se define basado en la edad? Tipo, a los 10 años tendrías la misma conversación con la que se desarrolla y la que no se desarrolla, ¿o es cuando se desarrollan? No sé si me expliqué. ¿O hay Sí, no, otra etapa? perfectamente. Sí, sí entiendo la pregunta muy bien. Creo que esa pregunta es muy importante porque no hay un manual, ¿no? Y ahora que ustedes como mamás y más que se dedican a un podcast y que lo amo, la verdad está increíble, ir conociendo a cada uno de nuestros hijos es como muy importante, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, en mi historia personal, yo soy una mujer ahora, ¿no? Con TDA, tengo trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y una de las características de la diversidad de nuestro cerebro, que es distinto al de una persona que actúa, o sea, que no tiene un trastorno como este, somos súper impulsivos y necesitamos sentir esta segregación de químicos en el cerebro que nos hacen falta por nuestra forma de trabajar neurológicamente. Y entonces, por ejemplo, la sexualidad, el placer, la impulsividad son factores que vas a ver un poco más significativos en personas con TDA. ¿Por qué empiezo esto? También porque mi historia me lleva acá. Yo soy una mamá adolescente. Yo soy una mamá de 19, o sea, a los 19 años tuve mi primer hijo. Y entonces después de que estudié psicología y que me metí como en todo esto, pues reflexioné que mis papás, si hubieran tenido estas herramientas,
yo tenía yo estaba muy despierta desde niña y muchas preguntas y muchas interrogantes y no hubo respuestas, no había ese acompañamiento y entonces los niños, los adolescentes van a buscar las respuestas. Si no encuentran un lugar acogedor, un lugar cómodo para hablar en familia, lo van a hacer afuera. O sea, no te creas que se van a quedar con la duda porque nosotros no lo contestemos. Entonces, por eso es muy importante formar esta comunicación muy cercana con ellos. Ahora, como tú dices, en mi caso, seguramente yo necesitaba desde edades más tempranas como un acercamiento más importante en temas de sexualidad. Como sabes que, Ari, a ver, ven. ¿Por qué te digo esto? Porque es bien importante verlos, escuchar sus conversaciones. A mí me sirve mucho, por ejemplo, cuando salgo con mi hijo y lleva a otros amiguitos, escuchar de qué platican. A veces los dejo así como que, yo estoy lejos y pareciera que mamá está distraída, pero sí también estoy escuchando qué cosas platican, en qué andan, qué tiene dudas, qué ven en internet, cuáles son sus películas favoritas, qué canciones escucha. Sí, entonces va a ser diferente, por ejemplo, si vemos a una persona que tenga alguna dificultad neurológica y entonces le tengamos que ir enseñando, pues, en otro nivel, en otros momentos. O sea, tiene que ver, para mí es mucho como este baile, como un tango. O sea, vamos jugando, vamos bailando conforme a lo que vamos viendo en nuestros hijos. Esta observación. Entonces, sí, no puede ser como a los 10 años, si la conversación ya no se dio, vas muy mal. O sea, no. Tiene que ver con cada individuo. Ari, hay un tema que me acuerdo que cuando hicimos el approach contigo y tuvimos esta primera llamada, me acuerdo que Tina se puso súper incómoda con esto que yo mencioné, porque siento que muy poca gente lo sabe, siento que también muy poca gente lo sabe manejar y que es una excelente herramienta tenerte a ti como guía en esta situación que voy a mencionar. Miedo. No me acuerdo de qué está hablando. Yo sí me acuerdo. Ajá. No, bueno, es que mi cerebro ahorita, mi gente. Y entonces, no te preocupes, este es mi tema. Ajá. Exacto. Entonces, hay un tema que ya sabemos que, claro, hay que hacer más o menos la respuesta que nos diste anteriormente es más en base a entender en qué etapa de la vida están tus hijos, que me parece súper válido, porque si bien tú tienes una hija de 10 años, capaz esa hija de 10 años está todavía en un plan 100% Barbies, pero capaz esa misma niña tiene una hermana mayor y ahora le interesan cosas de esa hermana mayor, ¿no? Que eso también influye muchísimo. Sí, entonces, pero esta pregunta es más con niños pequeños, o sea, con niños chiquitos. Ya me acordé. Que en ese momento están descubriendo su cuerpo y quizás para muchos padres puede ser incómodo verlos porque tenemos este mismo chip interno de que, bueno, de que son las partes privadas, de que qué hago si se toca, qué hago si no se toca. Entonces, por ejemplo, también, y voy a dar el ejemplo que le di a Ari anteriormente, yo estudiaba en un colegio de monjas y una de las cosas más importantes para las monjas era que estuviéramos, o sea, si me están viendo por YouTube o por Spotify, que estuviéramos literalmente sentadas así, rectas, en donde no había ningún espacio para tú relajarte o ponerte como así de lado, ¿me entiendes? Porque las monjas sabían algo que nosotros a esa edad no sabíamos, que era que si tú tienes alguna postura, puedes estimular tus partes sin darte cuenta y causas una sensación de placer. Entonces, sobre todo, yo estoy hablando como niña, ¿no? Yo estoy en un colegio de puras niñas. Entonces, yo después, tarde en mi vida, me doy cuenta de eso. Y eso es algo que nadie habla, que nadie te dice, que de hecho te comentaba también que tenía una amiga que el hijo de su novio era chiquito y también estaba como que tocándose cuando veía televisión y ella no sabía cómo manejarlo o cómo reaccionar en frente a esto. Y quiero que me expliques tu pensamiento o cómo tú abordas estos temas con los padres y qué es sobre todo lo más importante que nosotros como padres de niños chiquitos todavía tenemos que saber y que tenemos que abordar en la temprana edad con respecto a la sexualidad. Yo voy a añadir algo a la pregunta, tipo, en el caso de los niños chiquitos cuando empiezan a explorar
uno debe hacer que paren, desviarlos, obviamente regañarlos no, ya eso lo entendí, pero ajá, ¿cómo es el modus operandi? O sea, directo, pues. Ok, creo que con esta pregunta que acabas de hacer me gustaría iniciar con ella para irme o sea, como agarrando las dos. Iniciando con tu pregunta, es como muy importante también revisar la etapa madurativa. Si vemos que es un bebé, a mí eso lo traigo muy fresco porque lo estoy viviendo con mi bebé, ¿no? Vamos a hablar desde el inicio. Hay estudios que demuestran que los bebés empiezan a tocar sus genitales desde las 23 semanas en la panza, ¿no? En el vientre materno. Entonces es solamente una forma de conocerse. No existe hasta la adolescencia, hasta que empieza la adolescencia y empieza todo este juego hormonal y que ahorita platicamos también de esto, empieza la poda neuronal, que ahorita les explico qué es. Hasta ese entonces no va a haber como una similitud o como un no se va a Placer. juntar la parte de estimular los genitales con la parte del placer sexual, erótico, imaginativo, creativo y demás. Eso no se va a juntar hasta que no sea en ese entonces. Entonces vamos hablando de si empezamos desde bebés, el niño va a buscar cuando tiene estos necesitos que empieza a mover sus manos, que lo primero que ve son las manos, que se toca la cara, que se jala la oreja y que se empieza a conocer. Cuando tiene la oportunidad de tocar sus genitales, lo va a hacer. ¿Y qué va a descubrir ahí? Pues tiene muchas más terminaciones nerviosas que otras partes del cuerpo. Estamos hablando de que ahora se ha descubierto que el clítoris tiene aproximadamente 10.000 terminaciones nerviosas. Y por ejemplo el pene, en toda la parte del pene, tiene solamente quizás 6.000 terminaciones nerviosas. Entonces podemos notar la diferencia en una parte diminuta del clítoris, tenemos más terminaciones nerviosas que un hombre en todo el pene. Entonces obviamente tocar estas dos partes íntimas va a generar un placer. Ojo, no es un placer erótico adulto, que ese es ahí donde los papás se van en tres. Y como yo lo disfruto así, y como yo lo vivo así, cuando veo que mi hijo lo hace, mi cerebro no lo puede diferenciar y me asusto y le quito la mano y le echo agua fría y no sé qué tantas cosas hace, ¿no? Entonces, sí, ¿qué está haciendo el niño conociéndose? Cuando de 6 mesecitos a los 2 años, 3 años, va a ser mucho su conocimiento. O sea, el otro día yo estaba bañando a mi hijo y le digo, bueno, te lo vas a arrancar, hijo. Así con el pellejito hasta acá, ya sabes, así de ñiu. O sea, lo que está haciendo es conociéndolo. ¿Qué hago? Si yo estoy sola con él, dejo que, por ejemplo, lo empiezo poco a poco a mostrarle que eso no se hace en público. Por ejemplo, si vamos a la playa y él se está tocando sus partes íntimas, porque yo lo estoy cambiando, le quité el pañal, lo estoy cambiando y se toca sus partes íntimas, lo dejo, pero yo enseguida le pongo ropa. Que empiece poco a poco a entender que estas partes privadas son privadas y que son para hacer en su casa. Ya cuando empiezan a tener un poquito más de cognición, lo que se les enseña son 3 puntos. Si tú te vas a tocar tu vulva o tu pene, hay que usar los nombres tal cual como son, está perfecto, solamente hay 3 reglas. La primera es con tus manos limpias. La segunda es en un lugar donde nadie pueda verte y no está invitado absolutamente nadie. Y la tercera es que puede ser, por ejemplo, en tu cuarto. O sea, nadie está invitado porque es un momento en el que él y ella se están conociendo. ¿Y cómo pueden ellos cuidar su vulva o su pene? ¿O cómo pueden prevenir un abuso sexual si ni siquiera tienen acceso a esas partes? ¿Sí? O sea, no pueden cuidar lo que no conocen. Los niños de esa edad, lo que no ven y no tocan, no lo conocen. Entonces nos conviene que se conozcan, nos conviene que sepan cómo se llaman y cuáles son sus partes. Nunca se me va a olvidar, hay un niño muy pequeñito, que ahorita ya no está tan pequeño, pero cuando estaba en kinder hubo un intento de abuso sexual por parte de uno de sus maestros. Y en su casa la mamá había hablado mucho como, esta es la vulva, este es el pene, estas son tus partes públicas, estas son tus partes privadas, ¿no? Como todo este acompañamiento de educación sexual integral. Y el niño llegó y le dijo, mamá, no me gusta que mi maestro Pepe me intenta tocar el pene. Porque tiene lenguaje. Entonces ¿Y tú como mamá... qué edad, qué edad gracias. tenía? Estaba en kinder, 5 años. Y estaba en kinder. 5. Ah. Wow, Sí. ¿y qué hizo? Ay, no, yo me muero.
Yo me muero. O sea, pero Sí, pero qué increíble. Claro, la mamá simplemente con utilizar los nombres adecuados de sus partes le dio, o sea, una gran herramienta. Porque imagínate, sí. es tan inocente este niño que él no sabía que era un abuso. Sí, él simplemente No, estaba no, hablando no. con su mamá. Sí. Hablando de este tema, Ari, del tema de los colegios. Ujú. La educación sexual integral, ¿tú estás de acuerdo con que se aborde en los colegios? ¿Por qué? ¿Cuál es tu approach con respecto a esto? Sí, mira, estoy súper de acuerdo que se aborde, necesita abordarse, necesitamos sumarnos todos. Si abrimos a ver, hay una parte muy importante. Primero quisiera decir, la educación sexual integral no está peleada con ninguna religión. Me encantó, por ejemplo, la certificación que tomé, en esa certificación se han especializado monjas, padres, o sea, que se involucren todos, no aquí porque nosotros científicamente podamos demostrar que un niño va a estimularse porque también genera placer tocar sus partes íntimas, que lo normalicemos, no le quita el pecado, y eso es muy importante, quitarle el pecado al autoconocimiento, porque de ahí partimos, ¿no? Y decimos como muchas cosas. Regresándome un poquito a la pregunta anterior, que creo que es importante no como terminar como de decirles, ¿cuándo es porque también hay focos rojos cuando un niño se está sobreestimulando, y eso creo que es importante comentarlo, porque entonces si alguien que, por ejemplo, su hijo o su hija se está sobreestimulando y escucha esto puede decir, entonces es normal. Aquí es importante. Pudiera ser una red flag que un niño se sobreestimule cuando observamos que es continuamente, que le cuesta muchísimo trabajo encontrar el seguimiento de las reglas, de que es en privado, es con sus manos limpias y es en un lugar como su cuarto. Cuando estamos viendo que a un niño le está costando mucho trabajo seguir estas reglas y lo está haciendo mientras ve la tele, mientras come, mientras está en la escuela, le está impidiendo algo, significa que ese niño está en un proceso de ansiedad. Este es un proceso ansioso. Es como nosotros, quizá algunos adultos cuando comen, que tengo ansiedad, ¿cómo? Porque comerme, sí, yo también, por eso lo dije. ¿No? Entonces, es como este mini placer de segundos que encuentras cuando comes por un proceso ansioso. También pudiera ser alguna alarma de que está habiendo como algún tipo de abuso, pero ojo, aquí sí es muy importante, se está superestimulando, entonces es un abuso sexual, no. Un abuso sexual hay muchas más que si quieren lo tocamos más al rato, porque también es amplio, pero ahí hay muchas otras cosas. Yo te sugeriría que lo revisaras con un especialista. Ahí, por ejemplo, también están mis datos, puedes llamarme y yo te echo la mano como a revisar el caso específico y a ver qué observo yo y trabajamos. Pero sí es importante que aclare esto. Entonces vamos a notar que los niños se están tocando o alguna situación que pudiera ser en la escuela, es decirle, cariño, recuerda las 3 reglas, está muy bien que te toques, pero este no es un lugar adecuado. ¿Sí? Y Ari, yo creo que Dari preguntó el tema de las escuelas, porque, y Ujú. esto lo hablamos justamente ayer cuando estábamos haciendo la selección de las preguntas que te queríamos hacer. Esto era algo que para ella era un must, o sea, era como que sí o sí las escuelas tienen que educar a los niños sobre la educación sexual. Y yo le comenté a ella que a mí me generaba mucha ansiedad pensar que una persona ajena tocara estos temas con mi hija y lo hiciera de una forma inadecuada y como que la marcara a ella de forma negativa, como que yo perderme esa oportunidad de ser yo quien le daba la información correcta, porque claro, obviamente yo no me estaba poniendo en la posición de esos padres que quizás les da pena o evaden el tema de educar a sus hijos. Yo estoy ya preparándome, ¿sabes? Con profesionales como tú, de obtener libros, obtener toda la información. Mira, tenemos un podcast, por goodness sake, o sea, somos mujeres muy curiosas, entonces yo sabía que yo iba a prepararme, tener todas las herramientas para darle esta información a mi hija, la correcta, que ella tuviera como esa primera introducción a través de mí, que soy la persona que más la ama en este planeta, ¿me entiendes? Entonces, pensar que quizás el colegio me pudiese quitar este momento, o sea, yo lo pensé así, era como que a mí me causaba angustia,
Pero claro, después veo tu contenido y veo que ahí está, ya tú nos lo vas a explicar por qué la importancia de que los eduquen en el colegio es un hecho. Bueno, obviamente me hace cuestionar, pero sí quería como que poner por qué esta pregunta es tan relevante y es tan importante para nosotras, y creo que hablo para varias madres de nuestra comunidad que tienen esta misma preocupación. Sí, ahí te va. Tocas algo como muy importante. Es que no quiero que me quiten como esta oportunidad. Yo te diría, es que esa oportunidad no se quita porque la educación sexual no es esa conversación incómoda que dijimos mi esposo y yo, que lo vamos a ver el jueves a las 8 de la noche, ya que todo esté tranquilo y vamos a sacar esa vergüenza y nos vamos a sentar enfrente de él y le vamos a confesar lo que hicimos para que él naciera. Cuando lo vemos así, pues sí, está súper intenso, ¿no? Es solamente un momento único en el que vamos a impresionar a nuestro hijo con nuestros actos y ya, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así, entiendo tu preocupación, pero cuando vemos la educación sexual integral conforme a sus etapas, que tú, por ejemplo, ya sacaste un librito, ahorita les enseño esos libritos que están aquí, que están buenísimos. Entonces tú ya sacaste el librito, ya lo compraste, ya te sentaste con ella y lo abriste y le preguntaste qué piensa, ya hablaron de qué es la vulva, ya hablaron de cómo limpiarla, ya hablaron de muchas cosas. Y entonces cuando llegue ese momento, pues lo vas a platicar con ella y luego va a ir a la escuela y va a escuchar otras cosas. Y a lo mejor, como tú dices, el maestro, la maestra pueden tocar alguna cosa igual no tan buena o tan padre, ¿no? Como tú lo tocarías, y entonces ten por seguro que tu hija va a regresar a preguntarte. Oye, mamá, ¿te acuerdas que tú me platicaste que la vulva se lavaba así? Pues la maestra me dijo que la vulva sí se lava con jabón, por ejemplo. Y tú le dices, sí, entiendo que la maestra piense eso, pero yo te quiero explicar. La vulva, si la lavas con jabón por dentro, le barres esta mucosa, estas bacterias que son necesarias para permanecer, son como si fueran soldados, yo así le digo a mi hijo. Las vulvas no se lavan con jabón porque tienen como soldados. Y si yo le pongo jabón en la vulva, barro los soldados y las infecciones pueden entrar. Entonces, ¿sí me explico? Entonces vas explicándole y haces esta conversación y te aseguro que cuando llegue el momento de que pasen cosas con su cuerpo o tenga dudas, va a decir, déjame le pregunto a mi mamá. ¿Sí? Me Porque yo encanta. digo que sí es súper necesario. La educación sexual en las escuelas es necesaria. Los gobiernos tienen que sumarse, tienen que capacitar a sus maestros, así como estoy yo capacitada, todos los maestros deberían de estar. Porque ellos están ahí 8 horas del día con ellos, educándolos. Y como hablamos que la educación sexual no solamente es hablar de genitalidad, también hablamos, por ejemplo, de interacción social, también hablamos de respeto, también hablamos de empatía, hablamos de consentimiento, es enorme. Entonces los maestros necesitan esta información. Y también la necesitan los maestros porque nosotros, por ejemplo, estamos aquí teniendo esta conversación, pero hay cientos de miles de mamás que esta conversación no la van a tener con sus hijos y que ellos van a ir al colegio y que también merecen tener esta educación. A mí me impresiona tantísimo que la educación sexual integral es un derecho de la humanidad. O sea, tú lo puedes ver en las organizaciones mundiales, es un derecho humano y no se da como derecho humano. Eso no, si fuera un derecho humano, yo no entiendo por qué el maestro, o sea, el gobernador, por ejemplo, de Florida prohibió la educación sexual. Es un derecho de los niños conocer su cuerpo. Eso sí es grave. Siento que es como tratar de tapar el sol con un dedo, como dicen. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y a mí me llama, hablando de las estadísticas, Ari, lo que dices tú en tus redes, que es que han aumentado a raíz de la ignorancia en el tema, los embarazos, han aumentado también los abusos sexuales. Entonces es lo contrario a lo que creemos. O sea, tipo, Total. nos perjudica no tener esos conocimientos a nuestros niños. Totalmente. Ari. Hay muchos tabúes. Esa es una de las problemáticas más grandes que hay. Hay muchos tabúes y se desconoce mucho en cuanto empezamos a hablar de educación sexual. Lo primero que, por ejemplo, que me atacan en mis redes es que tú vas a hablar de ideología de género y vas a convencer a mis hijos de que pueden ser lo que ellos quieran y entonces al ratito voy a tener niñes en vez de niñas.
Y bueno, la identidad de género, se los digo de una vez, es algo que no es contagiable ni es influenciable. O sea, eso no, híjole, no tienes, me encantaría poder, imagínate el poder que tuviéramos si podemos influir en eso. Uy, o sea, ya hubiéramos moldeado al mundo entero. En realidad no tenemos las habilidades para influir en una situación como esa. Pero bueno, eso es a lo mejor tema de otro lado. No, de hecho sí, me encanta esta entrevista porque Ari va como lanzándonos la chispita para la siguiente pregunta, o sea, lo máximo. Mira, Ari, una de las preguntas que nos cuestionamos, de hecho, mucho si tener aquí o no, era el tema de la sexualidad con temas de género e inclinación de género. E inclinación sexual, pues. Exacto. Nosotras, obviamente, crecimos en un país cuya religión principal es católica, nuestras familias son católicas y nos encantan los colegios católicos hoy en día, hasta para nuestras hijas. No sabemos si van a estudiar en uno de ellos todavía, pero si fuera una posibilidad y nos gusta, va a pasar. Con todo y eso, uno no puede tapar el sol con un dedo, como dice Valentina, porque es muy importante que entender que la vida pasa fuera de la casa y también fuera del colegio. Y yo siento que hay una importancia de hablarles desde casa a los niños de todo esto y sin necesidad de hacerlo como algo, o sea, satanizarlo, que esa es la realidad, mi realidad, ¿no? Yo en mi casa, mi familia, mis cuatro paredes. Ahora, yo conozco mucha gente y 100% lo respeto, que prefieren no tocar esos temas a menos de que los niños les pregunten, ¿ok? O lo vean. O que prefieren, en vez de ponérselos al frente, no ponérselos al frente, como que tapar la idea de que, por ejemplo, una niña puede estar con otra niño o puede estar con otra niña o este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para los padres en este tema? ¿Qué es la recomendación que los padres que nos están escuchando se puedan llevar tanto al momento de cuándo se aborda este tema o si se aborda, si no se aborda, si... o qué respuesta darle a los hijos si te vienen con una pregunta? Es que así. Creo que ahí está el tema, Dari. Creo que el tema está en que no podemos tapar el sol con un dedo y que nuestras hijas ya van a colegios. Y, por ejemplo, ¿cómo haces tú? Por ejemplo, Emma es una niña súper observadora. Si Emma en cualquier momento, por ejemplo, puede llegar y preguntarme si alguno de los amiguitos tiene dos papás o dos mamás y preguntarme, mami, ¿por qué fulanita de tal tiene dos mamás? O sea, tipo, eso va a pasar. Entonces queremos estar preparados, Ari, y esa es la pregunta de Dari, como que cómo abordar estos temas, cuándo, cómo, dónde, etcétera. Como dices, creo que ir escuchando estas partes de las preguntas. Una de las cuestiones que más de repente me preguntan es, oye, es que si yo no empiezo la conversación, de repente mi hijo es de estos que no platica, ¿no? Yo les digo, utilicen mucho lo que está en el ambiente. Por ejemplo, yo estaba platicando con mi hijo del rollo de las identidades de género y de la bandera LGTBQ+, toda la nomenclatura, y mi hijo como que se mostraba como, sí, con muchas preguntas, ¿no? Aquí en Florida yo me he encontrado, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un lugar que se llama Gulfport, que está lleno de banderas por todos lados, las calles están pintadas, todo. Entonces mi hijo me decía, yo quiero entender de qué se trata. Y pues entonces le explicaba. Pero si de repente esas conversaciones no se hacen y para ti son muy incómodas, yo no estoy a favor de presionar a los papás a tal punto de que tengan que enseñar y tengan que obligar. Sí es lo ideal, desde mi punto de vista es lo ideal, porque esta parte de la comunidad LGTB ahora tiene nombre y ahora le empiezan a poner nomenclaturas, pero en realidad siempre ha existido. Entonces, si nos vamos a la historia y revisamos, desde el que hay libros y desde que se platica de la humanidad, se habla de hombres que estuvieron con hombres, se habla de mujeres que están con mujeres, se habla de hombres vistiéndose de mujeres. Hay una cultura, por ejemplo, en Oaxaca, mi país, que le llaman el tercer género y son hombres que actúan y tienen todos los roles de género, todo el rol de género de las mujeres. O sea, creo que el chiste aquí no es como sanatizar. A mí, por ejemplo, siempre me causa, desde que estoy como joven, me causaba duda de decir, y si cuando yo tenga un hijo es gay, o cuando yo tengo una hija es lesbiana, o antes no había tantos nombres, yo me preguntaba eso y
Y en este punto, la verdad, yo me contesto a mí misma, yo prefiero que él sepa, que ella o él sepa que yo sigo aquí, pues, incondicionalmente, porque eso no define el amor que tenemos, porque eso siempre ha existido. Pero sí, por ejemplo, yo no estoy a favor, yo no llevaría a mi hijo a una marcha del Pride, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaría? No porque no estoy de acuerdo con el movimiento. Me parece bien que ellos puedan, ellos, ellas y ellas puedan, pues, mostrarse. Yo no estoy de acuerdo porque hay mucho contenido sexual erótico para adultos en esos eventos. Y entonces vamos otra vez, voy a poner a mi hijo en una situación en la que todavía no está listo para comprender ciertas cosas que va a ver. Entonces, para que quizá lo vaya a ver de otra forma y entonces ya venga yo, intervenga con él y platique de la situación. Pero yo no lo pienso exponer, ¿no? Como por ejemplo el feminismo tiene muchas cosas que a mí me agradan. No llevaría a mi hijo o a mi hija a una marcha del feminismo, porque también se tocan temas muy fuertes como violaciones, como matanzas en México, muchas cosas muy duras. Y creo que mi hijo ahorita no está cognitivamente en el nivel de que yo le pueda explicar cómo fue asesinada una mujer brutalmente, como ¿para qué? Sí, Entonces, es como el tema de cuando uno los lleva al cine, por ejemplo. Y la película, hay unas que son G, PG, PG-13. Es como ese mismo sentido común. Tú sí, obviamente no vas a llevar a tu exacto. hijo a ver Saw, ¿sabes? Tipo, Ni yo. no, Ajá. exacto, yo no lo voy a ir a ver, pero sí, A mí me entiendo. Cuando dejó lo, mal. Esta película a mí no me no, gustó. A total. mí me causó A mí mucha el aro me incomodidad. marcó, Jaws me marcó, o sea, tipo, yo siento que aplicar ese mismo sentido común con tus hijos ante este tipo de cosas. Totalmente. Sí. Ari, hay una pregunta que no tenemos acá, pero me acabo de acordar y creo que es importante porque creo que es una duda constante en las familias, en el medio, en donde vemos, en todos lados. Y quisiera entender tu perspectiva, ¿no? Tanto como madre como especialista. ¿Cómo se puede manejar el tema de la boca como parte sexual del cuerpo? ¿Se maneja como parte sexual? ¿Se tiene que tener también una educación con respecto a la boca? ¿Sabes? Papá, mamá, te pueden besar en la boca, pero afuera más nadie te puede besar en la boca, o definitivamente nadie puede besarte en la boca. ¿Cómo tú abordas ese tema? ¿Te lo han preguntado? ¿Ha salido? ¿Te da curiosidad? Sí, creo que mira, volvemos a lo mismo, de alguna forma los papás van a hacer lo que a ellos les parezca mejor y también son situaciones culturales, ¿no? Yo nunca he besado en la boca a mis hijos porque nunca lo viví, nunca fue algo cultural, mis papás nunca lo hicieron, fue algo que no se hizo. Por ejemplo, en el semáforo de las partes públicas y privadas sí manejo yo, por ejemplo, la boca en rojo. O sea, que nadie tiene como opción para tocarte, ¿no? O sea, porque pues es tu boca. O sea, ¿qué motivos habría para que alguien fuera de la casa te toque la boca? Si no es el médico o no es la maestra que te va a limpiar. ¿Qué otro motivo pudiera haber para que alguien más toque tu boca, no? O Exacto, sea, es cochino, es antihigiénico aparte, o sea, tipo es... sí, los bichitos. Además, yo, por ejemplo, Puede ser con mi hijo invasivo. Perdón, me perdí esa última pregunta. Puede ser invasivo para el niño también. Sí, sí, creo que podría ser invasivo, como te digo, culturalmente, si alguien lo ve desde siempre y es algo que culturalmente se hace, pues también tiene que ver con la cultura, ¿no? Somos seres psicosociales, espirituales, biológicos, ¿no? Somos un ente como muy completo y creo que cada caso tendría que verse como en separado para que los papás puedan tomar decisiones adecuadas. Pero yo, por ejemplo, le preguntaba a mi hijo de 10 años, le puse el mapa de las partes públicas y privadas, 2 monitos que mandé a hacer y le preguntaba, ¿cuáles partes crees que son privadas? O sea, que tengan que ir en rojo. Y me dice, no, pues los genitales, el ano, la vulva, el pene, los pechos, o sea, como me describió y yo, ¿y qué piensas de la boca? Ay, sí, yo pues la boca también. Ah, pues sí. Y luego una sexóloga me preguntaba, oye, pero es que yo, o sea, luego cuando yo ya estoy en consulta con adultos,
me pasa que encuentro adultos que no quieren besar, que no quieren compartirse, que no saben cómo intimar porque ha habido muchas reglas y muchas normas de no toques, no acerques, no... Ajá. Entonces yo lo que le digo a ella es sí, pero es que por eso la educación sexual integral va dependiendo de las etapas. O sea, llegará el momento adolescente en el que podamos platicar de este otro nivel. Pero yo no le voy a decir, por ejemplo, a mi hijo que se deje tocar los genitales solo a veces, porque él no lo va a comprender ahorita. O sea, ahorita tiene que ser un nadie toca tus genitales. Ya luego platicaremos de las siguientes etapas, ¿no? Madurativas. Pero ahorita... Ay, qué nervios. Mira, Ari, tú sabes que en mi casa, Aaron y yo no lo hacemos algo normal. O sea, como que, por ejemplo, si le pedimos un beso a mi hija y ella nos los viene a dar y nos los da en la boca, no hacemos como que un huge deal about it, ¿sabes? Como que no hacemos como que, ay, no, eso no se hace, ¿me entiendes? Ella solita nos hemos dado cuenta que con el pasar del tiempo, ella entiende que papá y mamá se besan en la boca y no los pide. O sea, como que ella solita le dice, papi, besito, mami, ¿me entiendes? Y beso en la boca. Pero ella, cuando lo va a dar, ella tiene ahora este juego de que nos da, ella te agarra la cara y te da un beso en cada cachete y uno en la nariz. ¿Me sigues? Como que ella misma, si uno se detiene y ve a sus hijos y empiezas a realmente conectar y entender las señales que naturalmente te están enviando, ella misma está poniendo un límite que ella va a dar el beso donde ella lo quiere dar. ¿Me entiendes? Y ella definitivamente nos los puso muy marcados a los dos. O sea, no tuvo que decirnos con palabras nada. Ella con sus mismos gestos nos describió que el momento en el que ella va a dar un beso, te agarra la cara y te lo da en el cachete, ¿me entiendes? Y entonces ella es muy amorosa, ojo. Por ejemplo, agarrar este ejemplo estaría buenísimo para que tú puedas desarrollar un poquito más, como por ejemplo, ¿te das cuenta que tú me agarras mi cara y decides dónde darme besos? ¿Sí? Bueno, pues lo mismo es afuera. No puedes besar a nadie en donde nadie quiera y a ti nadie te puede besar donde tú no quieras. O sea, me encanta. Esa es la educación sexual, como agarrar pedacitos. O por ejemplo, ¿sentiste incomodidad cuando llegó tu tío y te abrazó? Sí, yo lo noté, ¿no? Me pasa, por ejemplo, hay un vecino que le encanta abrazar a mi hijo, pero mi hijo odia ser abrazado. O sea, mi niño bebé, el de 2 años, no le gusta que nadie lo agarre, ni siquiera su papá, solamente es conmigo. O sea, él es como un koala, ¿no? Coexistimos, somos uno mismo, por ahora. Entonces no le gusta. Y a mí me toca ahí reforzar su no quiero. Y cuando él dice no quiero, le digo a la gente, es que mira, no quiere. O sea, escucha lo que está diciendo el niño, esto es válido. Que él esté pidiendo no ser tocado es válido. Pero cuando ya son niñas más grandes, por ejemplo como tu hija, estaría padre que, por ejemplo, si tú notaras que en algún momento fue incómodo para ella que alguien se acercara o así, ese es un momento padre. Yo siempre le digo, bueno, yo digo padre es mexicano también, ¿verdad? Yo digo, capitalicemos los momentos de la vida cotidiana. Esa es la educación sexual integral. Entonces, por ejemplo, llega el tío y saluda a tu hija y la aprieta y tú ves la cara de tu hija de incomodidad. Agarras a tu hija, le dices, oye, ven, vamos a platicar. Noté que tu tío te abrazó y que no te gustó. No te gustó, ¿verdad? No. ¿Qué sentiste? Como que mi cuerpo me picaba. Y cuando nosotros escuchamos que nuestro cuerpo nos quiere decir algo, ¿qué hacemos? No sé. ¿Para qué sirve la boca? Para decir no. Ok. Entonces, si sientes esa incomodidad de que algo no te está gustando, le puedes decir a tu tío de manera amable, tío, no. No, tío, por favor, no, porque el por favor no le estamos pidiendo un favor, le estamos diciendo no. O sea, me no encanta. Es un favor. Eso es como muy importante, porque no es muy importante que ellos entiendan que no tienen que pedir un favor para no ser tocados. No es un favor, es un no. Me encanta, Ari, qué información tan valiosa. Sí, yo quiero cerrar, porque aquí nos podemos quedar horas, pero quiero hacer una pregunta que para mí me llega muy como que al corazón. Yo quiero hablar de qué importancia tiene construir
una conexión positiva con nuestros cuerpos. Esto es algo que yo ni siquiera había atado con el tema de la sexualidad hasta que obviamente empecé a consumir todo el contenido de Ari Psicoterapia. Pero cuando ella empezó a hablar de esto, obviamente até cabos y dije, o sea, ¿cómo podemos, cuando primero nos explicas la importancia porque quiero que nuestra audiencia esté en la misma página, pero después de eso también, Ari, me gustaría que nos ilumines un poco y nos digas cómo podemos ayudar a nuestros hijos a romper con estos estereotipos y celebrar la diversidad corporal, porque siento que sí. O sea, obviamente ya tú ahorita nos vas a decir la importancia de esa conexión positiva con nuestros cuerpos, pero aparte de saberlo, es hacer algo al respecto. Uh-huh. Entonces, bueno, nada. Uh-huh. Cuéntanos de esto. Sí, creo que esta parte es muy complejo esto. Me encanta porque es muy complejo. Primero, creo que lo primero es trabajar con nosotros mismas. Venimos, ¿no? Nosotros y nosotras. Venimos como sí lastimadas. Me parece que nuestra generación en específico es una generación lastimada por la visión corporal. Cuando nosotros estábamos chicas fue el boom de la anorexia, el boom de la bulimia. Fueron cuando se utilizaban los pantalones a la cadera y entonces era una exigencia, o sea, jamás me quedaron, pero yo lo intenté muchísimo, ¿no? Entonces creo que primero es como ir a nuestro espejo y decir, ¿qué pienso de ti? Porque a medida que nosotros tengamos esa relación con nosotras mismas, que entendamos el valor de nuestra existencia, ¿no? Y no como de menos kilos o menos libras y más valor, o sea, creo que es un trabajo primero de nosotros, para que los niños lo alcancen a ver. Y aún así, socialmente empieza a ver como esas pinceladas. Yo escucho a mi hijo de 10 años y me dice, no, es que yo no quiero ser gordo. Y le digo, o sea, claro, porque yo le puedo ir mostrando y puedo ir manejando mi propio ser, pero afuera hay información. Entonces yo lo que sugiero es abrir conversaciones. O sea, estoy fascinada. Ayer a las 4 de la mañana que me dio insomnio, empecé a buscar en una tienda de cosas chinas que me encanta comprar y por ahí luego les voy a hacer un reel de esas. Son unas tarjetitas para abrir conversaciones familiares, que empiezan con cosas chistosas de que cuál es la comida preferida de tu papá, cuántas veces lo has escuchado roncar, o sea, cosas que nos hacen conocernos y entonces creo que abrir la comunicación es la herramienta para todo, la sexualidad, el rollo corporal. Entonces, yo lo que yo diría es primero revisémonos nosotros como adultos para después bajarles esta información a los niños y crear conversaciones para poder platicar con ellos de esto. Claro, y esto está súper atado, corrígeme, si no, con el tema de el consent. Los abusos, sí. Los abusos sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué está junto? O el permiso, que dice ella, como que el permiso que te doy con respecto a mi cuerpo, ¿no? Eso. Sí, yo lo que empecé a atar, por ejemplo, es que até mucho el tema de la autoestima. Entonces, por ejemplo, si una persona no quiere su cuerpo, no lo respeta, por lo tanto, como que tampoco hace prioridad que otros lo respeten. ¿Es correcto ese pensamiento? Sí, los niños en realidad, o sea, los niños en gran parte esta infancia, la primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, los niños van a ser a través de nosotros. O sea, el vínculo es como muy con nosotros, ¿no? Entonces aquí el riesgo, por ejemplo, pudiera ser que hay muchísimo, de verdad, aquí nos podríamos llevar otro podcast. Si quieren, luego yo me voy a Miami para hacerlo en vivo y podemos hablar de la prevención del abuso sexual nada más. Y hablamos de tips y hablamos del perfil del abusador y le damos rienda suelta, porque es un tema también muy amplio que nos puede llevar todo el rato. Pero creo que es importante, sí, esto que dices, la reafirmación de su autoestima. Esto yo lo vería, por ejemplo, más en riesgo cuando se trata, también en la infancia menor, pero cuando ya empieza la adolescencia. En esta parte donde yo voy a hacer algo a partir de lo que la sociedad diga de mí. Y entonces, si hay alguien, un chavito, yo tengo, por ejemplo, 12, 13 años, y hay un adolescente de 19, ¿no? Casi en México sería un adulto, viene y me hace sentir única, me hace sentir especial. Yo viví violencia en mi casa, nunca se habló como de autoestima, no había ese reforzamiento. Obviamente voy a necesitar que alguien me diga que sí soy importante, que sí valgo suficiente.
y entonces ahí es cuando corre un gran peligro. Claro, ¿Sí? eres vulnerable a que otro te otorgue el valor, básicamente. Te diga lo que tú vales, te valide, pues. Oye, claro. Sí. Esto Entonces, para mí, o sea, de verdad que te doy las gracias, Ari, porque el hecho de que tú hayas hecho de esto tu misión de vida ahorita como madre, para mí no tiene, o sea, de verdad no tiene valor, o sea, va más allá. Buenísimo, es súper importante porque nunca nos hablaron tan real como lo estás haciendo tú, como nos estás enseñando hoy en día a hacerlo, porque es importante, es importante. Ari, ahora para cerrar, queremos hacerte unas preguntas. Esto a Tina le fascina hacerlo. Son unas preguntitas Claro. cortas de verdadero o falso. Sí, bueno, una ya lo contestaste, pero igual vamos a recalcar porque siento que es importante. ¿Verdadero o falso? ¿La vulva se lava con jabón? no, ni los jabones íntimos que venden en la farmacia. ¿Qué se lava con jabón? La parte de afuera de la vulva. Si hablamos del monte de Venus, donde están los vellos, toda esa parte de afuera sí se lava con jabón. La parte interna se lava con agua, muy bien entre todos sus pliegues, se lava con mucha agua, abundante agua, enjuago y ya. Eso es así como Ok, se lava. perfecto. Ahora, ¿verdadero o falso? ¿La educación sexual integral promueve la homosexualidad? Falso. Ok. Claro, porque 100%. como nos mencionaste anteriormente, uno no puede, si no ya hubiésemos moldeado el mundo, eso fue lo que dijiste, que uno no puede dirigir la preferencia sexual de las personas. ¿Correcto? Nunca lo voy a olvidar. Yo tenía un amiguito que su papá le decía, y yo escuché al papá decirle, le decía al papá, si a mí me sale un hijo gay, yo lo mato. Y mi amigo es súper gay. Ay, O no. sea, si eso no te obliga a no ser gay, si la amenaza de muerte no te obliga, si pudiéramos moldear, yo creo que eso lo hubiera obligado a no ser gay. Pero no se, eso Tot- no se obliga, ni se moldea. No, totalmente. Yo siento que, por ejemplo, yo he escuchado de tíos, etcétera, familiares, que dicen que no, que hay gente que sí es gay por cosas de la casa, ¿sabes? Como que los crían las mamás, entonces son amanerados, ese tipo de, ¿sabes? Esas mentalidades como de las culturales de uno. Y yo digo, mira, una persona una persona que es gay o que es lesbiana, una mujer que es lesbiana, tuvo que haber pasado en nuestra generación por tanto sufrimiento que eso no, de verdad, que si lo hubiese podido cambiar, no se hubiese expuesto a ese dolor y Por a supuesto. ese aislamiento y a ese sufrimiento hubiese cambiado. O sea, si eso fuera así de fácil, obviamente. De verdad que Por sí. eso, en esta parte agrego cortitito, me encantaría agregar, la comunidad LGTBQ+, tiene 80% más probabilidades de un suicidio. Estamos hablando de que los niños y los adolescentes que son parte de la comunidad aumenta su probabilidad de suicidio en un 80%. Qué fuerte que en estos tiempos esto sea así. El mensaje, creo, con este tema en especial es que uno como padre y como madre tiene que ser el apoyo incondicional de sus hijos en cualquier momento, que se sientan tan parte de esa casa como cualquier otro. Es importantísimo. Sí. Sí. Bueno, y la última pregunta del verdadero y falso, Ari, es ¿la masturbación en niños es inapropiada? No, como ya lo hablamos, pues es parte del desarrollo de los niños. Habrá que ver, cada caso es diferente, pero es parte, ¿no? Claro, buenísimo, bueno, me encanta. Ari, cuéntanos cómo te pueden buscar en las redes sociales. Igual lo vamos a anotar, pero es importante que nos los digas y que también cuáles son los servicios que estás ofreciendo en estos momentos. Me encuentran con @AriPsicoInspira. O sea, como Ari psicológicamente inspira. Ari Psico Inspira. Y pues bueno, como les decía, a mí el acompañamiento para adultos es buenísimo. Acompaño a muchas mamás y papás. También acompaño a personas que no son mamás y papás. No trabajo con niños y con adolescentes, es algo que ya no hago. Doy charlas, talleres,
uno a uno también. Por ejemplo, de repente tienen dudas las mamás y los papás muy específicas en respecto de algo muy específico de sus hijos y pues atiendo esas dudas o, por ejemplo, también acompaño en procesos ya más complejos a mamás y papás. Acá en Estados Unidos trabajo como coach y soy psicóloga mexicana, pues. Exacto. Qué bueno, Ari. Buenísimo, gracias. Y ahora, Ari, te vamos a hacer la pregunta final que le hacemos a todas nuestras expertas / mamis. Y esto te lo preguntamos obviamente ya como madre, como mujer. ¿Qué mamá es Ari? Soy esa mamá que hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en el momento. Y que todo el tiempo intento mejorar. Esa soy. Qué bonito, Ari. Gracias por compartir con nosotras el día de hoy. Esto es ¡Qué mamá! ¡Qué mamá!